para mí dar inicio a este webinar. Mi nombre es María Francisca Osorio, coordinadora de comunicaciones del Gabinete de la Unidad de Currículum y Evaluación, más conocida como la UCE, y quisiera enviarles un especial saludo de parte de la Coordinadora Nacional, Viviana Castillo, quien nos desea que tengamos un enriquecedor y productivo encuentro sobre aspectos curriculares que dan importancia para la gestión del currículum en los centros educativos. El webinar de hoy es Gestión del currículum en el contexto de la reactivación integral de aprendizajes y tiene por objetivo orientar los procesos de toma de decisiones curriculares en relación al qué, al cómo, al cuándo enseñar y evaluar a través de acciones tanto de tipo pedagógico y didáctico y de evaluación, como también de la contextualización, integración e innovación educativa. Reflexionar en torno a la gestión del currículum para la reactivación de aprendizajes nos parece clave para atender los actuales desafíos del sistema educativo en su conjunto. En esta instancia contaremos con la exposición de Héctor Gómez, profesor de Historia, jefe de Desarrollo Curricular de la Unidad de Currículum, y también con Rodrigo Velázquez, profesor de Filosofía, coordinador interdisciplinar de Humanidades de la Unidad de Currículum. A medida que vaya avanzando la presentación de hoy, pueden ustedes ir dejándonos sus preguntas y comentarios en el chat de esta plataforma. En la medida que vayamos avanzando y que sea posible, intentaremos responder a todas esas preguntas. A continuación, les dejo entonces con Héctor Gómez, quien iniciará la presentación. Bienvenido, Héctor. Muy buenas tardes, es un placer para mí acompañarles esta tarde. Muchas gracias, Francisca, por la presentación. Estaremos aquí junto a Rodrigo acompañándoles en un tema que es tan relevante para las comunidades educativas en este marco, ¿cierto?, de emergencia sanitaria, que entendemos que continúa, no obstante, ¿cierto?, en un escenario diferente. Ya entendemos que el regreso a las clases presenciales implica de alguna u otra manera, ¿cierto?, retornar a una cierta presencialidad respecto de la formación de las y los sujetos en nuestras comunidades educativas, pero entendemos, ¿cierto?, que el escenario es complejo y por lo tanto, ¿cierto?, debemos reaccionar ante ese mismo escenario con una respuesta educativa innovadora y que responda efectivamente a las problemáticas que hoy día tenemos. Para avanzar en la presentación, les voy a comentar los temas que vamos a trabajar. Y adelante, ahí con la lámina, contarles que vamos a trabajar estos 5 temas junto a Rodrigo. En primer lugar, la actualización de la priorización, para que de alguna manera podamos situar, ¿cierto?, estos cambios, de dónde devienen, hacia dónde se dirigen y qué es lo que esperamos alcanzar. En segundo lugar, algo que es fundamental y que hemos entendido que es central en todos estos procesos de ajuste y adaptaciones curriculares, que es la apropiación curricular, es decir, cómo entendemos los sentidos y alcances de estas modificaciones. En tercer lugar, trabajaremos acerca de la gestión curricular y su relación con los principios que tiene esta actualización. Luego vamos a trabajar, no con tanta profundidad, porque próximas semanas vamos a tener, ¿cierto?, en particular, ¿cierto?, un webinar sobre reactivación de aprendizaje, y finalmente cerraremos con la importancia y sentido que tiene la evaluación. Para comenzar con el primer tema, ahí avanzamos con la siguiente lámina. Ya, con la actualización de la priorización 2023-2025, vamos a mostrarles los 3 elementos de contexto a los cuales hemos debido responder. En primer lugar, los desafíos y brechas de aprendizaje. En tanto, hemos reconocido que las desigualdades que ya existían en el sistema educativo han sido profundizadas, ¿cierto?, por la pandemia. Ya en este sentido, algunas organizaciones internacionales estiman que se ha perdido cerca de 1.3 años de escolaridad, y que hay una serie de ámbitos descendidos y a los cuales debemos responder, como en el caso de las habilidades matemáticas y los aspectos de lectoescritura, que son hoy día prioritarios para el Ministerio. En segundo lugar, el panorama que tenemos en el sistema respecto al retorno a la presencialidad, donde tenemos varias cifras que son bastante preocupantes, como el aumento de la exclusión del sistema, las bajas tasas de asistencia y permanencia también en el sistema, y el alto nivel de licencias médicas docentes. Ya, es decir, debemos responder
con una estrategia educativa que permita también reencantar, ¿cierto? Y de alguna manera reforzar los aspectos, ¿cierto?, de permanencia en el sistema. Y por último, tenemos, ¿cierto?, este ámbito de bienestar, convivencia y salud mental, que ha sido, y ustedes conocen muy bien el escenario, en donde tenemos altos niveles, ¿cierto?, de violencia, de denuncias por maltrato físico, psicológico, violencia de género, entre otras, ¿ya? Y altos índices también de estrés, de autopercepción del bienestar y aspectos de salud mental. Es por esto que lo que les vamos a presentar ahora, que es aspectos de la actualización, en términos generales, responden a este contexto, así como también dan cuenta del currículum vigente que tenemos, que son las bases curriculares. Avancemos, por favor. Bueno, para contarles un poco cómo enfrentamos este desafío que anteriormente les señalaba, es decir, estos aspectos ciertos críticos que hoy día tenemos en el sistema, consideramos importante levantar información y estuvimos todos estos meses en estos tres ámbitos, ya una revisión y análisis documental, donde fundamentalmente lo que hicimos fue estudiar qué pasaba en otros contextos a través de informes de análisis de currículum comparado, currículum de emergencia también, y además cierto análisis del proceso de diseño e implementación de la priorización 2020-2022. ¿Ya? La idea es que esta propuesta no espera cierto desapegarse del anterior, sino más bien aprender de estos 3 años de implementación. En segundo lugar, los estudios de seguimiento y monitoreo curricular, que realizamos, ¿cierto? 4 encuestas online a los actores del sistema educativo en los diversos niveles, modalidades y diferenciaciones. Ya hicimos un estudio respecto de educación regular, de educación parvularia, de la educación para poblaciones jóvenes y adultas, y para la formación diferenciada técnico-profesional. A partir de esa información, ¿cierto? Hemos podido insumar la toma de decisiones. No obstante aquello, a pesar de que hemos recopilado una alta cantidad de información, teníamos mucha información respecto de datos específicos y datos cuantitativos. De esta manera es que surge la tercera etapa de este diagnóstico y levantamiento de información, que corresponde a los diálogos sobre la priorización curricular, en donde realizamos cerca de 40 encuentros con cerca de 10 tipos diferentes de actores educativos, desde educadores tradicionales, escuelas especiales, contextos rurales multigrado, contextos carcelarios, educación regular, entre otras, ya con el fin de recopilar información de cómo había sido este proceso de implementación de estos 3 años y también orientar, ¿cierto?, la toma de decisiones respecto de cómo avanzar en este escenario post-pandemia y en particular con esta necesidad, ¿cierto?, de reactivación. Todo esto en su conjunto tiene como propósito, ¿cierto?, levantar definiciones curriculares en base a la evidencia. Avancemos, por favor. Luego de sistematizar esta información, hicimos un diseño de esta actualización de la priorización curricular y definimos 4 principios orientadores de esta propuesta. A continuación ahí se van a desplegar, ¿cierto? El primero de ellos tiene que ver con bienestar, comunidad y salud mental. En este sentido, lo que hacemos fue alinearnos a la política de reactivación integral de aprendizaje Seamos Comunidad en su primera dimensión, ¿ya? Y que tiene que ver con apuntar a los aspectos de formación ética y de convivencia, y de forma muy especial en el ámbito de salud mental. En segundo lugar, el principio de contextualización. ¿Ya? La contextualización no es algo nuevo en el sistema, es un principio que ha sido promovido en forma permanente en las definiciones curriculares, pero que esta vez cobra suma relevancia respecto de un proceso de 3 años de implementación donde donde una de las informaciones que recogimos más claras fue que había existido un profundo proceso de gestión curricular orientado a la contextualización. Y esta contextualización es pertinente en tanto permite adecuar, ¿cierto?, el currículum y resignificarlo a las necesidades de los contextos y de los territorios. En tercer lugar, ¿cierto?, la integración de aprendizaje, ya que como habrán visto hace unas par de semanas atrás, hicimos un webinar sobre integración de aprendizaje. Los invito también, ¿cierto?, a revisar este video que está disponible en nuestra página web. Y este principio se orientaba también a algo que recogimos del sistema, y es que
había existido prácticas de gestión curricular muy orientadas a la integración. Esto a través de estrategias como ABP, STEM, enseñanza para la comprensión, y otras estrategias que lo que demostraban era que las barreras disciplinarias y de las asignaturas no estaban necesariamente respondiendo a las problemáticas del sistema educativo. Por lo tanto, lo que hacemos en esta propuesta es promover aún más la integración, y para ello, ¿cierto?, hay toda una estrategia que Rodrigo les va a explicar más adelante en esta presentación. Finalmente, también a partir de la recolección de información que obtuvimos de este sistema de diagnóstico y levantamiento de información, levantamos el principio de profesionalidad docente, ¿ya? La profesionalidad docente es un principio que deviene, ¿cierto?, de toda una línea investigativa que refuerza la idea profesional de la docencia, ¿ya? Entendiendo que las y los profesores son profesionales que toman decisiones que son complejas, que son contextualizadas y con una fuerte dimensión ética y formativa. Y con este principio lo que hacemos es decirle al sistema que confiamos en las y los docentes, y que el proceso que vamos a realizar es un proceso de acompañamiento de su labor en términos de proveer, como en este caso, y como es este webinar, procesos, productos y estrategias que colaboren, ¿cierto?, en los procesos de despliegue de la actualización para la reactivación integral de aprendizaje. Avancemos a la siguiente. ¿A qué definiciones llegamos respecto, ¿cierto?, de esta información que obtenemos y considerando estos criterios? Primero, a mantener la priorización curricular, realizando ajustes en el marco de la reactivación integral de aprendizaje. Cuando referimos a mantener la priorización curricular, damos respuesta a aquello que recogimos del sistema, en términos de que la priorización curricular había sido altamente valorada por las comunidades educativas, en términos de que permitía integrar, permitía recuperar aprendizaje y permitía sobre todo contextualizar esos mismos aprendizajes. Por otra parte también, esto refuerza una idea que ya que ya se había reflejado en el sistema, y era que las bases curriculares, nuestro currículum nacional, era excesivamente extenso y en muchos casos inabarcable. Entonces esta priorización permitió de alguna manera situar la atención en aquellos aspectos que eran claves e imprescindibles. En segundo lugar, dar continuidad y estabilidad a las definiciones curriculares vigentes. Esto es súper importante porque, de alguna manera, generar cambios de mayor índole implicaba también generar una situación de agobio a las comunidades educativas, que venían trabajando 3 años ya con objetivos priorizados, ¿ya? Entonces, de alguna manera, la priorización lo que hace es dar continuidad a esa idea, ¿cierto?, de un currículum priorizado en el marco de bases curriculares que siguen vigentes. En tercer lugar, y ahí pido que se despliegue el tercero, resguardar la flexibilidad, promover la autonomía y la contextualización. Estos 3 ámbitos aparecieron como ámbitos prioritarios durante el proceso de implementación. Nos parecía importante resguardar, ¿cierto?, la flexibilidad para realizar procesos de integración, para avanzar en la trayectoria formativa, para promover aún más la autonomía, porque también ese es un antecedente que apareció bastante relevado en el proceso. Y por último, también focalizar en la contextualización, que, como les señalaba, se transforma en un principio de esta actualización. En cuarto lugar, tenemos que es fundamental atender a los desafíos de aprendizaje y aspectos socioemocionales. Como vamos a señalar durante el transcurso de la presentación, atendemos a los desafíos de aprendizaje a través de una serie de decisiones de gestión curricular para focalizar en ellos, y también respecto de aspectos socioemocionales. Para finalizar, ¿cierto?, el cuarto y el quinto y sexta definición es señalar que priorizamos todas las asignaturas de educación básica y media, pero orientación conserva todos sus objetivos de aprendizaje. Ya la priorización, cuando hablamos de priorizar, hablamos de levantar una trayectoria de aprendizajes basales, es decir, aquellos aprendizajes que nos permiten asegurar que exista aprendizaje, que se respete la trayectoria, los ejes y enfoques de las asignaturas, y a la vez poder avanzar, ¿cierto?, en ir recuperando o reactivando aprendizaje. El caso de orientación, por ser la asignatura que más recoge los aspectos de formación ética y aspectos socioemocionales, mantiene y conserva todos sus objetivos de aprendizaje. Solo considerar que las formaciones diferenciadas TP y la formación diferenciada artística y humanista científica conservan todos sus objetivos de aprendizaje, en tanto corresponden
a trayectorias formativas acotadas a 2 años. Entonces, todas esas trayectorias que reflejen que sean solo 2 años, mantenemos los objetivos de aprendizaje. Por esta misma razón, el caso de filosofía, que mantiene sus objetivos de aprendizaje. En el caso de la educación para poblaciones jóvenes y adultas, se prioriza, se promueve una priorización, y es muy importante señalar que las bases curriculares de EPTA están a la espera de firma de decreto y comienzan a implementarse a partir de 2024 en una implementación, ¿cierto?, de carácter progresivo. Por último, ¿cierto?, promover la integración de aprendizajes. Esto quiere decir, ¿cierto?, que vamos a promover a través del desarrollo de orientaciones, y como lo va a explicar más adelante Rodrigo, estrategias diversas de integración, entendiendo que, como lo ha dicho también UNESCO en su último informe, que las barreras, ¿cierto?, de las disciplinas y las asignaturas no son suficientes para responder, ¿cierto?, a las complejidades de nuestro sistema educativo. Sigamos avanzando. Aprovecho de saludar a la gente que se viene integrando, ahí nos visitan de distintas partes del país, y agradecemos que estén aquí con nosotros hoy para poder contarles, ¿cierto?, este proceso. En síntesis, y aquí solamente para mostrar un esquema que explica esta actualización, y despleguemos todo el esquema, por favor. Es una propuesta que prioriza en base a criterios. Ya prontamente vamos a disponer en la página web un documento que explica todo el proceso, un documento de criterios técnicos curriculares. También clasifica en 3 categorías: aprendizajes basales, que son aquellos que son obligatorios y con los cuales se garantiza, ¿cierto?, las trayectorias formativas y los ejes y enfoques de las asignaturas, y aquellos aprendizajes que son de carácter complementario. ¿Ya? ¿Qué quiere decir complementario? Que son aprendizajes que pueden ser integrados a los basales, o bien, dicho de otro modo, aprendizajes basales que son capaces de integrar a objetivos de aprendizaje, a otros objetivos de aprendizaje. En tercer lugar, ¿cierto?, los aprendizajes transversales corresponden a los objetivos de aprendizaje transversal, que también han sido priorizados considerando las dimensiones de bienestar, convivencia y salud mental. Por último, ¿cierto?, promovemos la integración, y aquí hay un dato clave, ya que esta integración puede ser de tipo intradisciplinar, de tipo interdisciplinar, y también se provee la posibilidad de gestionar el currículum considerando objetivos de aprendizaje de años anteriores. ¿Ya? Y esto es la lógica de la reactivación integral de los aprendizajes. Esto es una innovación no menor, en tanto de alguna manera podemos entender las secuencias y las progresiones de aprendizaje, ya no necesariamente de carácter lineal, sino que también considerando, ¿cierto?, volver atrás cuando sea necesario, sobre todo considerando que hay aprendizajes que se deben reforzar para seguir avanzando en la trayectoria. Bueno, entrando a lo que le señalaba el segundo tema respecto de la apropiación curricular, este tema siempre ha sido clave en cada una de las reformas o ajustes curriculares. Si revisamos la bibliografía al respecto, nos damos cuenta que precisamente este ha sido el ámbito más descendido respecto de el éxito que tienen estas propuestas en términos de cómo llegan a la escuela, ¿ya? Entonces aquí es importante, y es el propósito de este webinar, de alguna manera mostrarles lo fundamental que es la apropiación en un marco de gestión curricular. ¿Y a qué nos referimos con esta apropiación curricular? Bueno, a una comunidad educativa, ¿cierto?, particularmente el cuerpo docente, que comprende, analiza, reflexiona y contextualiza la prescripción curricular, ¿ya? Y esta contextualización se realiza respecto de las necesidades educativas específicas, de la característica de las y los estudiantes, de los diagnósticos que la misma escuela levante, y por cierto, de los proyectos educativos institucionales, los planes nacionales, entre otros. Respecto de la gestión curricular, por cierto, es la proceso de toma de decisiones en relación al qué, cómo, cuándo, enseñar y evaluar, ¿ya? Es súper importante señalar que la idea de gestión curricular proviene de la teoría de las organizaciones, ¿cierto?, en esta idea de gestión, pero que ha tenido un proceso, ¿cierto?, de adaptación y resignificación en el ámbito educativo. Entonces, cuando hablamos de gestión curricular, hablamos de una apropiación de los componentes del currículo para su resignificación y contextualización en los contextos específicos. En este sentido, señalar que ¿cómo vamos a apoyar este proceso de apropiación curricular? Bueno, particularmente a través de 3 documentos que ustedes pueden encontrar y podrán ir encontrando en la página web de Currículum Nacional, en donde hay un botón de apropiación curricular que ahora ustedes ya pueden descargar y pueden leer un documento que está allí de gestión curricular,
un documento de apoyo a las y los docentes, pero también a los diferentes equipos técnicos y diversos niveles descentralizados del Ministerio de Educación, ¿ya? También prontamente se va a incluir un documento sobre integración de aprendizajes y luego, ¿cierto?, vamos a pasar a la fase de documentos que de alguna manera orientan los procesos de reactivación a través de ejemplos modeladores de cómo es posible realizar este proceso. Avancemos, por favor. Bueno, es clave señalar que esta perspectiva de apropiación no tiene que ver necesariamente con esta idea de simplemente conocer el currículum, ¿ya? Conocer el currículum y conocer en el fondo su marco, su alcance y sentido es fundamental. Pero también reconocer que el currículum tiene espacios de flexibilidad, de contextualización y de resignificación, ¿ya? Esto quiere decir que nos vamos a encontrar con diversos escenarios, desde la idea de yo tengo los objetivos de aprendizaje, utilizo lo que los mismos programas de estudio me sugieren, hasta prácticas ciertas de resignificación, de complejización, de adaptación, hasta un nivel ya más amplio de la innovación. Entonces entendemos las perspectivas de apropiación como más allá de la idea de una implementación, ¿ya? Y esto quiere decir que nos referimos a cuando los cuerpos docentes y los equipos pedagógicos, como señala cierto Sandoni Pinto, cumplen una función constructiva a partir de la definición curricular nacional. Es decir, tenemos una definición curricular y a partir de ello, ¿cierto?, un proceso de resignificación. También, ¿cierto?, visibiliza este proceso permanente de gestión curricular en las escuelas. Entendamos que cada escuela recibe el currículum, pero tiene diversos elementos que también contribuyen a resignificar y a complementar ese currículum. Me refiero a los diagnósticos que se realizan, a las evaluaciones externas, también, ¿cierto?, al proyecto educativo institucional, entre otros aspectos que resignifican y enriquecen, ¿cierto?, la prescripción curricular nacional. Esto permite, ¿cierto?, una contextualización y planificación pertinente a las necesidades educativas, ¿ya? Y esto es fundamental porque, de alguna manera, esta idea, ¿cierto?, de gestionar el currículum, resignificarlo, y a las necesidades de su contexto, lo hace pertinente y, por lo tanto, lo hace, ¿cierto?, de calidad y también orientado a la equidad. Así. Avancemos, por favor. Bueno, y aquí tenemos, ¿cierto?, esto es muy importante, esta lógica entre el diseño y el desarrollo curricular. Tenemos una construcción y origen, principios curriculares, niveles de concreción y gestión del currículum, y también, ¿cierto?, que esto se relaciona con el despliegue y desarrollo del currículum, sus principios curriculares y sus características, ¿ya? Esto es una relación, ¿cierto?, sistémica entre ambos conceptos, ¿ya? Estamos hablando de diseño curricular, y en este otro lado, ¿cierto?, bueno, debería decir desarrollo, pero se refiere, ¿cierto?, a esta relación intrínseca entre estos dos procesos. Avancemos. Bueno, y acá, ¿cierto?, tenemos estos niveles que nos señalan de niveles de gestión curricular, que seguramente cada uno, ¿cierto?, de las y los presentes en este webinar sabrán que tenemos, ¿cierto?, a nivel macro, las bases curriculares de planes de estudio, que son prescriptivos y obligatorios, los programas de estudio que siguen vigentes, y que son una propuesta didáctica de cómo implementar ese currículum, y en este caso, ¿cierto?, la actualización de la priorización curricular, que se constituye como una adaptación del currículum y una forma diferente de gestionar. ¿Ya? A nivel meso, ¿cierto?, tenemos el proyecto educativo, los planes de mejoramiento, los PME, los proyectos curriculares y los programas propios, que son definiciones propias de las comunidades educativas. Para luego llegar, ¿cierto?, a niveles micro, donde tenemos proyectos pedagógicos, los diagnósticos de curso, las planificaciones de aula y las adaptaciones curriculares, ¿ya? Todo esto no es necesariamente lineal, ¿ya? Y es de una permanente resignificación. Hay una permanente relación entre estos mismos niveles. Ahora los dejo, te doy el pase a Rodrigo, que continúa, ¿cierto?, a partir de del punto 3. Muchas gracias, Héctor. Buenas tardes a todos y todas. Estamos muy contentos y contentas de poder compartir con ustedes este trabajo que hemos venido realizando. Y lo que voy a comentar yo es un poco profundizar la relación que existe entre estos principios de la priorización curricular que han orientado la elaboración de este trabajo, y esa relación, como bien decía, con la gestión curricular. Entonces, lo primero que resulta importante es
focalizarse en aquellos elementos o principios propios de la gestión curricular, como vamos a ver a continuación. En este sentido, cuando hablamos de gestión curricular, está íntimamente emparentado con el proceso de priorización curricular, dado que entendemos la priorización curricular como una adaptación o una forma alternativa de gestionar el currículum. En este sentido, lo importante es que esa gestión curricular, y esto está construido a partir de la evidencia que hemos recogido, tal como señaló Héctor hace unos minutos, tanto como de la orientación propia de las fases curriculares, estos principios, entonces, para poder gestionar el currículum, debiesen responder al menos a estos tres elementos: la integración, la pertinencia y la relevancia. Nos dimos cuenta, lo subimos, averiguamos con el proceso de levantamiento de información, que muchas de estas prácticas se dieron en pandemia en las comunidades escolares. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es justamente reconocer esa labor profesional de los equipos docentes, de los equipos pedagógicos en general, de las comunidades educativas, y los ponemos aquí al servicio, en este caso como de una suerte de formalización de ese trabajo que ya se estaba dando. Cuando hablamos de integración, entonces estamos hablando de la posibilidad de que la integración de aprendizajes de distintas asignaturas, o de aprendizajes basales y complementarios de una misma asignatura, o de basales de años anteriores, permita garantizar la progresión y la secuencia del currículum y las trayectorias formativas. Vamos a profundizarlo después. En ese sentido, la integración de aprendizajes es un principio que está aquí al servicio de la gestión curricular, y es un principio fundamental para esta actualización de la priorización curricular. En segundo lugar, para poder hacer esta gestión curricular, creemos que es indispensable el concepto de pertinencia, toda vez que es indispensable que esa gestión curricular esté al servicio de las necesidades culturales, de los saberes, de las expectativas, de los intereses de cada comunidad educativa. En ese sentido, entonces, la gestión curricular debe tener la vista tanto en el contexto social más general y amplio, como en ese contexto territorial o local más particular. Por ejemplo, pensando en el proyecto educativo institucional, por ejemplo, pensando en la vinculación con la comunidad externa a la escuela, etc. Y por último, respecto de la relevancia como principio de gestión, creemos que es también indispensable, puesto que, bueno, relevancia y pertinencia están íntimamente vinculados, pero en el fondo, para poder generar una gestión curricular que sea relevante, que esté al servicio, por lo tanto, de los aprendizajes que las y los estudiantes debiesen desarrollar, es indispensable, entonces, considerar las características del contexto, así como generar espacios de diagnóstico, evaluaciones de diagnóstico, no necesariamente de papel y lápiz, pero estar constantemente levantando información para poder tomar decisiones en base a la evidencia. De ese modo eh, podemos tener confirmación, podemos tener mayor certeza, o podemos aproximarnos con un grado de mayor certeza a aquellas necesidades específicas en el ámbito del aprendizaje de una disciplina, pero también en el ámbito del desarrollo socioemocional, por ejemplo, de nuestras y nuestros estudiantes. A continuación, entonces, vamos a ir profundizando en cada uno de los principios de la priorización curricular, partiendo por la integración de aprendizaje. Entonces, en la lámina que viene vamos a ver un esquema que sintetiza el proceso de integración de aprendizaje tal como lo hemos elaborado aquí en la unidad de currículum y evaluación. Cuando pensamos entonces en integración de aprendizaje, hablamos tanto de un principio que orientó la construcción de esta actualización de la priorización curricular, tanto como de una estrategia pedagógico-didáctica para gestionar el currículum. Cuando hablamos entonces de esta integración de aprendizaje, voy a repetir algo que ya se ha mencionado, pero que me parece importante volver a destacar. Podemos tener distintas alternativas para integrar aprendizaje. Podemos integrar aprendizajes dentro de una propia asignatura, por lo tanto, dentro de la lógica de la priorización curricular, podemos tomar un objetivo basal, y ese objetivo basal eh, articularlo con un objetivo complementario, toda vez que hay objetivos que están en esta clasificación como complementarios, que pueden ser subsumidos o que pueden ser trabajados paralelamente con el objetivo basal. En segundo lugar, podemos tener integraciones de aprendizaje con otras asignaturas. Eso probablemente ya es más conocido como interdisciplinariedad. Entonces podemos tomar objetivos basales de dos asignaturas y desarrollar un trabajo conjunto. Nuevamente estamos integrando aprendizajes. Y también, y esto cobra hoy día especial relevancia en el marco de la reactivación de aprendizaje, podemos tomar aprendizajes basales del año en curso e integrarlos con aprendizajes basales de años anteriores, o estos aprendizajes que creemos indispensables, cosas que probablemente en la práctica docente se hacen,
Cuando uno llega en este caso, al año 2022 para poder seguir avanzando en los aprendizajes de una asignatura, eventualmente tenemos que retomar o reactivar algunos saberes previos y de esta manera entonces entendemos la integración de aprendizaje. Por lo tanto, pensando en la trayectoria, podemos tener una integración de aprendizajes al interior de un mismo curso con la finalidad de desarrollar aprendizajes profundos y que puede tener una modalidad intradisciplinar o interdisciplinar. Es decir, podemos tener dentro del mismo año en curso, a eso nos referimos, eh, una integración que sea de mi misma asignatura y tomo los objetivos complementarios de esta asignatura para integrarlos en los basales, o puedo coordinarme con una compañera o un compañero de trabajo para desarrollar una integración interdisciplinar. Y respecto a la segunda trayectoria, podemos también pensar en una integración entre cursos que integra aprendizajes basales de años anteriores. La finalidad principal de esa integración entre cursos sería, o entre, claro, entre años en curso, sería la reactivación integral de los aprendizajes y también puede ser en modalidad intradisciplinar o interdisciplinar. En este sentido, nosotros estamos pensando en amplias posibilidades y, como vamos a ver a continuación, el esquema que representa o que orienta un poco la forma de operacionalizar esta integración de aprendizajes permite distintas mezclas, distintas formas de integrar aprendizaje. Vemos la lámina siguiente. A un costado hay algunas preguntas orientadoras que podrían servirnos en nuestra práctica pedagógica para poder eh, promover o construir estos procesos de integración de aprendizaje. Pero me quiero detener en el esquema. Lo que proponemos, a partir de revisión de distintos textos y otras experiencias, es que la integración de aprendizaje tiene dos elementos que son absolutamente centrales. Un elemento integrador y un propósito formativo. Cuando hablamos de un elemento integrador, estamos hablando de un conocimiento de una asignatura o una habilidad o una actitud o un comportamiento esperado o un proyecto o una necesidad de la comunidad escolar. Es decir, un elemento que permita, como tratamos de graficar aquí, articular distintos aprendizajes. Pueden ser basales, pueden ser complementarios, pueden ser transversales, pueden ser actitudes, pueden ser aprendizajes de años anteriores. Pero en segundo lugar, esa integración de aprendizajes siempre se hace con un propósito, con una intención. Muchas veces intenciones que exceden el currículum nacional o los propósitos formativos de cada asignatura. Entonces, sin traicionar, podríamos decir, esos propósitos de cada asignatura, también sabemos que esa integración de aprendizajes va a tener una dirección, un horizonte de sentido, va a tener una intención pedagógica que finalmente le va a dar el sello local o territorial, si lo queremos llamar así. En ese sentido, entonces, el propósito formativo corresponde al para qué de la enseñanza. Ese para qué de la enseñanza, ese horizonte de sentido puede ser reactivar aprendizajes, puede ser formar en lectura crítica a mis estudiantes, puede ser generar hábitos de cuidado medioambiental, etc. El punto importante aquí es que este elemento integrador y este propósito formativo permitan dar sentido y movilizar los aprendizajes que están prescritos por el currículum. A continuación vamos a mostrar un ejemplo muy cortito para poder ilustrar de mejor manera en qué consiste o cómo se operacionaliza la integración de aprendizaje. Ya, aquí tenemos un ejemplo que corresponde a la asignatura de lengua y literatura al curso de séptimo básico. Aquí voy a, eh, puse simplemente las siglas para no marear en la lámina, pero los voy a leer. Entonces, una posibilidad, por ejemplo, es que el propósito de una profesora o de un profesor sea que sus estudiantes sean capaces de leer críticamente textos periodísticos relacionados con sus intereses musicales, elaborar respuestas personales frente a distintas visiones del mundo y fomentar una participación informada y responsable en la sociedad. Ahí tenemos un propósito formativo. Ese propósito formativo, por supuesto, está enmarcado en las bases curriculares, pero también responde a las intenciones pedagógicas de una comunidad escolar o de un proyecto educativo institucional o de un grupo, de una profesora, de un profesor, etc. Hacia allá nos vamos a mover. ¿Cuál va a ser el elemento, en este caso, que va a articular los objetivos de aprendizaje? El K-pop. La música como expresión musical, pero también cultural. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, podríamos pensar que el OA 9 de séptimo básico va a ser fundamental para esto. El OA 9 actualmente es un aprendizaje calificado como basal.
El OA 9 dice, analizar y evaluar textos de los medios de comunicación como noticias, reportajes, cartas al director, textos publicitarios o de las redes sociales, considerando los propósitos explícitos y implícitos del texto, etc. Entonces, este aprendizaje basal de séptimo básico va a ser movilizado a través del K-pop. Por ejemplo, a través de la lectura de una noticia o de columnas de opinión relacionadas con este fenómeno cultural. Pero imaginemos que en ese camino, ese profesor o esa profesora se da cuenta que es necesario reactivar un aprendizaje de un año anterior para que el aprendizaje basal del año en curso sea más robusto. Entonces, en ese sentido, podría integrar el objetivo de aprendizaje número 7, basal de sexto básico, que es evaluar críticamente la información presente en textos de diversa procedencia, determinando quién es el emisor, cuál es su propósito y a quién dirige el mensaje. Entonces, en torno a la temática del K-pop, se articulan y comienzan a movilizarse objetivos basales de séptimo básico e integramos uno de sexto básico porque creemos que es importante. Y además de eso, uno podría pensar entonces que en conjunto con estos dos objetivos de aprendizaje también va a entrar en juego una actitud, y aquí ponemos como ejemplo la actitud A, manifestar disposición a formarse un pensamiento propio, reflexivo e informado mediante una lectura crítica y el diálogo con otros. En ese sentido, entonces, estamos pensando esta integración de aprendizajes. Este es un ejemplo que ilustraría la integración intradisciplinar con años anteriores. Por supuesto, aquí, como en el esquema precedente, o en la figura anterior, podríamos poner aprendizajes basales y complementarios de nuestra misma asignatura, o podríamos poner basales y basales de distintas asignaturas. En vez de una actitud, podríamos poner un objetivo de aprendizaje transversal, etc. Avancemos entonces hacia el siguiente principio, que es convivencia, bienestar y salud mental. También ahí tienen a un costado algunas preguntas orientadoras. Lo interesante, lo importante de este principio de la priorización curricular es que se hace cargo o intenta hacerse cargo de los desafíos socioemocionales que hoy día somos testigos que ocurren en las escuelas y las comunidades educativas. Por eso la misión que nos fijamos nosotros es poder fomentar o promover, apoyar el desarrollo de una convivencia libre de violencia, libre de estereotipos y libre de sesgos de cualquier índole. En ese sentido, los aprovechamos de dejar invitados para el próximo miércoles a las 17 horas, a las 5 de la tarde, para un webinar que va a profundizar precisamente en este principio de la priorización curricular. La va a desarrollar temáticamente. ¿Cómo se puede hacer esto en la escuela? En el caso de la gestión curricular, desde las planificaciones hasta las reuniones de profesoras, de profesores, se pueden priorizar y visibilizar los objetivos de aprendizaje transversal, se puede dar más protagonismo a las actitudes, por supuesto podemos darle un rol central a la asignatura de orientación y articularlas en esta lógica de integración de aprendizajes con otras asignaturas para que tenga la relevancia que efectivamente debe tener en las comunidades escolares. Y por lo mismo pensamos, por ejemplo, que los objetivos de aprendizaje transversales y las actitudes podrían ser buenos elementos integradores a propósito de la noción o de la estrategia de integración de aprendizajes. Un tercer principio, relacionado por supuesto con la gestión curricular, es la contextualización, como lo vamos a ver a continuación. En el caso de la contextualización, por supuesto, ya lo adelantó Héctor, se trata de promover una toma de decisiones que sea culturalmente pertinente, que sea relevante para el contexto en el que ese proceso educativo de enseñanza y aprendizaje tiene lugar. En ese sentido, es fundamental tener en cuenta dónde estamos. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta cuáles son los contextos de enseñanza, eh, cuál es el nivel educativo de nuestra escuela, si es humanista científico, técnico profesional, artística, en qué modalidad está, si es EPJA, si es un CEIA, si es una escuela de aula hospitalaria, etc. El contexto de enseñanza es fundamental. En segundo lugar, por supuesto, podemos tener en cuenta el proyecto educativo institucional, el proyecto escolar, los proyectos de integración, los planes de ciudadanía, de convivencia que existen al interior de la escuela. Finalmente, todos esos planes y proyectos que son más propios o desarrollados localmente o particularmente por cada escuela, son parte esencial, creemos nosotros, del sello que cada escuela otorga al proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por último, es necesario también tener en vista los espacios que existen de flexibilidad curricular, los tiempos de libre disposición, la interpretación didáctica que se puede hacer de los programas de la asignatura,
o haciendo uso del tiempo de libre disposición para ampliar algunas temáticas, etc. Avancemos. Finalmente, respecto del principio de profesionalidad docente, creemos que es indispensable reconocer que las y los profesores toman decisiones pedagógicas que construyen conocimiento y que por lo tanto no son técnicos que deben repetir o que deben reproducir el currículum. En ese sentido, entonces, apostamos a que en las escuelas puedan existir espacios de reflexión pedagógica para la apropiación curricular y para la gestión del currículum, no solamente para la reproducción. Para ello, creemos que es importante desarrollar diagnósticos rigurosos, como lo mencionamos anteriormente, para que las propuestas de planificación de la enseñanza sean efectivamente relevantes. Eso nos permitiría tomar definiciones curriculares contextualizadas y nos podría, en una suerte como de proceso cíclico, podría permitirnos apropiarnos de mejor manera el currículum. El currículum entendido en este sentido como un proceso que hay que resignificar, no como un proceso, no como un elemento que hay que reproducir, sino como un elemento que hay que resignificar necesariamente. Me detengo ahora en lo último, que viene a ser la reactivación de aprendizajes en la próxima lámina, porque finalmente la actualización de la priorización curricular y estas reflexiones relacionadas con la gestión del currículum por parte de las y los profesores y de las escuelas y los equipos pedagógicos, hoy día está enmarcada y tiene que apuntar hacia la reactivación de aprendizajes. Como decía Héctor al inicio de este encuentro, sabemos que existen muchas complejidades a propósito de los 2 años y algo de alteración de nuestros ritmos normales en la enseñanza. Por eso, como veremos en la página siguiente, la reactivación de aprendizajes la entendemos a partir de la elaboración de diagnósticos para poder generar integración de estos objetivos que hemos clasificado dentro de la priorización curricular y de esa manera asegurar las trayectorias. Necesitamos conocer cuáles son las necesidades de formación de nuestras y nuestros estudiantes. Para eso es indispensable que tengamos siempre en vista el contexto, el territorio, la cultura local, los saberes de la comunidad que nos rodea, no solo la comunidad que nos rodea, la comunidad que nos construye como una escuela. A partir de ese diagnóstico, entonces, pensamos que es posible elaborar, proponer, intentar, ensayar procesos de integración de aprendizaje, como decíamos antes, intradisciplinar, interdisciplinar, con objetivos de años anteriores, y de esa manera, no solo permitir, no tiene mucho sentido, sino que promover la toma de decisiones curriculares, pedagógicas al interior de las escuelas por parte de las y los profesores. De esa manera esperamos poder aportar al desarrollo, a la consolidación de las trayectorias de aprendizaje en el ámbito socioemocional, pero también en el aprendizaje profundo, como decía Héctor hace un rato. Necesitamos avanzar hacia un sistema educativo que se haga cargo de la complejidad del mundo y que por lo tanto enseñe y aprenda a pensar enseñe a pensar complejamente también. Y por supuesto eso también esperamos que pueda tener efectos, consecuencias en relación a algo que también ha surgido últimamente como un elemento muy preocupante que tiene que ver con las tasas de abandono escolar. De esa manera, insisto, esperamos poder fomentar las trayectorias formativas y que nuestras y nuestros estudiantes se mantengan en el sistema escolar. Para ello, como vamos a ver a continuación, la evaluación tiene un rol fundamental. Siempre tomándonos o basándonos en el decreto 67 de evaluación, estamos pensando en que la evaluación debe ser comprendida como un proceso que nos permite levantar información para tomar decisiones pedagógicas. Esa es la función fundamental. La evaluación en ese sentido siempre nos permite analizar y ajustar nuestras planificaciones sobre nuestra planificación de la enseñanza. Probablemente, en mi experiencia por lo menos, siempre pensé en la evaluación diagnóstica a principio de año, pensando que de esa manera hay como una suerte de nivelación y todos progresamos linealmente hacia adelante, pero creemos que es necesario reconocer que ese diagnóstico es un proceso constante y por lo tanto cada evaluación debiese ser en ese sentido una información que nos permita seguir tomando decisiones hacia adelante en base a los resultados, y para ello creemos que es importante, por supuesto, no solo las evaluaciones externas, sino que tienen un rol principal también las evaluaciones internas, porque
son finalmente las profesoras y los profesores quienes mejor conocen a sus estudiantes. Todo eso lo sintetizamos en el siguiente esquema, que se ve más confuso de lo que en verdad es. Entonces, respecto de la gestión curricular, podríamos sintetizar esto diciendo que la gestión curricular se hace al menos a partir del diagnóstico de los aprendizajes y del proceso o de la práctica de contextualización. Cuando hablamos de la evaluación de los aprendizajes, estamos considerando la evaluación de aula, la evaluación que cada profesor o profesora tiene en las distintas modalidades, sumativa, diagnóstica y por supuesto autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación, complementada con la evaluación externa. Evaluaciones como el DIA, también evaluaciones como el CIMSE, son fuentes de información que nos permiten tener mayor certeza respecto de las decisiones que podemos tomar. Por otra parte, para hacer esta gestión curricular, también creemos que es indispensable el proceso de contextualización. Esa contextualización considera los proyectos educativos, las necesidades de nuestros estudiantes y, por supuesto, los aprendizajes previos de nuestras y nuestros estudiantes. Ese proceso de contextualización a su vez permite identificar las necesidades de nuestro contexto y otorgar mayor pertinencia al proceso formativo. A partir de entonces de estos diagnósticos de aprendizaje y del proceso de la práctica constante de la contextualización, creemos que es posible tomar decisiones pedagógicas curriculares respecto de la integración al interior de una asignatura o con otras asignaturas o con aprendizajes de años anteriores. Esperamos, por supuesto, que estas decisiones pedagógicas estén siempre fundamentadas en la información que las y los docentes tienen, levantan, muchas veces sistematizan. De esa manera, podemos definir cuáles son las trayectorias de aprendizaje más importantes, cuáles son, entendiendo el currículum como, en su etimología, como currere, como una carrera, como un trayecto que cada quien va trazando, como un derrotero a lo largo de nuestra experiencia educativa. Entonces podemos definir trayectorias de aprendizaje a partir, insisto, de este diagnóstico, de esta contextualización, para saber cuáles son los aprendizajes que necesitan mayor énfasis, cuáles son los aprendizajes que necesitamos reforzar, cuáles son los más pertinentes culturalmente, cuáles objetivos de aprendizaje complementarios vamos a incorporar porque son indispensables para nuestras y nuestros estudiantes. Bueno, muchas gracias. La presentación es hasta ahí y ahora esperamos que si tienen dudas o preguntas podamos tratar de responder algunas de ellas. Voy a comenzar, bueno, primero que todo me gustaría saludar, ¿cierto? Bueno, mucha gente nos acompaña de Villalegre, Florida, Arica, Copiapó, Ñuble, Iquique, Calama, La Serena. Agradecemos que estén presentes aquí en este espacio. En segundo lugar, comentar algunas de las preguntas, por ejemplo, respecto de los temarios de exámenes libres, señalar que nosotros, Comunidad de Currículum y Evaluación, somos contraparte técnica de esos temarios, y por cierto que esos temarios se tienen que adecuar al currículum vigente y en este caso, cierto, a lo que la priorización curricular establece a través de sus objetivos de aprendizaje basales. Ya esto corresponde a partir de los temarios del siguiente año. Los temarios que están disponibles hoy son aquellos que también, cierto, se ajustan al currículum nacional vigente. En segundo lugar, respecto de las evaluaciones, eso es lo que señalaba Loreto. En segundo lugar, lo que señalaba Mirta respecto de las evaluaciones estandarizadas, contarles que también estamos trabajando en una agenda con la Agencia de la Calidad respecto de que tanto la prueba DIA como la prueba CIMSE, ¿cierto?, estén alineadas a estas definiciones curriculares. ¿Ya? Es muy importante, sí, señalar que la prueba DIA tiene por su propia naturaleza, ¿cierto?, evalúa no necesariamente, ¿cierto?, los objetivos de aprendizaje que hasta ese momento hayan sido implementados. ¿Ya? Por esas razones que muchas veces en la prueba intermedia, por ejemplo, se evalúan temas que no han sido todavía, ¿cierto?, desarrollados, pero eso tiene un fin de alguna manera, diagnosticar cómo están los estudiantes respecto de esos temas y seguir avanzando. ¿Ya? Respecto de la pregunta que hace Rocío de integración entre asignaturas, efectivamente, como lo señaló Rodrigo, ¿cierto? También en el ejemplo que nos mostró, esa es la idea, ¿cierto? La integración puede ser intradisciplinar, es decir, al interior de una asignatura, puede ser interdisciplinar, involucrando más de una asignatura, y también puede incorporar la incorporación, cierta integración de objetivos de aprendizaje de años anteriores.
Rodrigo, no sé si quisieras responder alguna de las preguntas que están allí. Mientras tanto, yo solo responder aquella que señalan del área técnico-profesional. Señalar que en el área técnico-profesional hemos decidido no realizar una priorización de objetivos de aprendizaje, esto entendido que el técnico profesional y también la formación diferenciada artística son áreas de profundización y especialización. Entonces son trayectorias muy cortas y además con un currículum basado en competencias. Por ende, realizar una priorización de alguna manera compromete los perfiles de egreso y en ese sentido es importante reforzarles. No obstante ello, todas estas es lo que he mencionado, tanto educación parvularia, técnico profesional, la formación diferenciada artística, el caso de filosofía, etcétera, van de todas maneras, se promueve la integración y la reactivación integral de los aprendizajes. Por esta razón, ¿cierto? También vamos a proveer orientaciones y en el caso de TP, específicamente y diferenciadas para tercer y cuarto medio, entendiendo que los estudiantes de cuarto medio, ¿cierto? Tuvieron un tercero medio con priorización y por ende hay algunas competencias, sobre todo competencias de orden práctico, que no han desarrollado. Voy a complementar algunas cosas y responder un par más. Respondo una que es más bien de carácter, diría yo, como operativo. El webinar va a quedar grabado, esto, o sea, está siendo grabado y prontamente va a ser subido a la página web de la UCE, curriculumnacional.cl, así que desde ahí pueden volver a verlo y reenviarlo a sus colegas para que se difunda la información y puedan tener estos espacios de reflexión pedagógica. A propósito de una pregunta que apareció ahí, ¿cuáles son las mejores estrategias para reactivar los objetivos de aprendizaje a partir del 2023? Nuestra propuesta, nuestra invitación es que la integración de aprendizajes es una buena estrategia. Me voy a detener aquí un par de minutos solamente porque creo que es importante también dar ese contexto. Cuando hablamos de la idea de integración de aprendizajes, nosotros la elaboramos a partir de la idea del currículum integrado. La idea del currículum integrado ha sido muy trabajada en otros contextos y tiene la virtud justamente de no segmentar de manera excesiva el aprendizaje en asignaturas que correspondan con disciplinas. Por lo tanto, la integración lo que busca es que las y los estudiantes aprendan a partir de temas comunes que vinculan saberes de distintas áreas. En ese sentido, nosotros tratamos de reelaborar un poco esa idea, ajustarla al contexto que tenemos, porque tenemos efectivamente un currículum que no está integrado por naturaleza, y desde esa perspectiva, entonces, la integración de aprendizajes creemos que es una buena estrategia. Cuando hablamos de integración de aprendizajes, por lo demás, uno podría pensar que se materializa, por ejemplo, en metodologías que tienen un poco más de formalidad como el ABP, el STEM, el STEAM, el desarrollo el diseño, el aprendizaje basado en el diseño, el aprendizaje de aprendizaje servicio, etcétera. Todas esas podrían ser metodologías que finalmente son de integración de aprendizaje. Hemos decidido no prescribir ninguna de esas metodologías en particular y hablar más bien de integración de aprendizaje. Pero como decíamos anteriormente, para el año 2023, ¿cómo reactivar los aprendizajes que este 2022 eventualmente no fueron completamente logrados? En primer lugar, a partir de un diagnóstico que nos permita tener mayor certeza para tomar esa decisión. Y en segundo lugar, entonces, haciendo esta suerte de match entre los aprendizajes basales que propone la aprendización curricular con aquellos basales en este caso, el 2022, que no hayan sido completamente logrados. Existen posibilidades de integración en la medida en que somos capaces, que podemos mirar el currículum justamente como una trayectoria. Si necesito, en el caso de filosofía, perdón el ejemplo tan cercano, pero si necesito que las y los estudiantes reflexionen respecto de, o argumenten en torno a un texto de filosofía política, probablemente deba devolverme al objetivo de filosofía política del año anterior para poder reactivar algunos de esos aprendizajes. Entonces creemos que esa es una buena estrategia. Eh, por lo demás, hay un montón de literatura que da cuenta que el currículum integrado efectivamente tiene resultados positivos en el logro de aprendizaje. Héctor, ¿hay alguna pregunta? Bueno, nos quedan 4 minutos y voy a focalizarme en el tema de entender, por cierto, que la priorización no es un recorte curricular, no es una poda curricular. El significado etimológico de la palabra priorizar es ordenar, organizar.
y por lo tanto lo que hacemos es precisamente proveerle al sistema una forma de organizar este currículum que son las bases curriculares, ¿ya? Y de esta manera, ¿cómo lo hemos realizado? Realizamos un análisis técnico curricular a través de criterios curriculares que nos permitieran, ¿cierto?, asegurar las trayectorias, focalizar en temas que sean socialmente relevantes e integrarle estos aprendizajes. ¿Ya? Esto quiere decir que si bien vamos a tener los aprendizajes considerados basales, en la lógica de que las bases curriculares son la base cultural común, vamos a tener objetivos complementarios también. Lo que quiere decir que tenemos un objetivo basal y varios complementarios que, ¿cierto?, se relacionan entre sí. ¿Ya? Y la manera en que la escuela avance con esos aprendizajes complementarios dependerá, ¿cierto?, de su diagnóstico. ¿Ya? En este sentido, lo que queremos garantizar es que los aprendizajes basales sean cubiertos y que progresivamente y en base a sus diagnósticos vayan incorporándose objetivos de aprendizaje complementarios. Esto es importante porque también nos permite tener un tiempo para responder a estos desafíos que hoy día tenemos. Ya la pandemia no se ha acabado, la emergencia sociosanitaria está presente, y por lo tanto debemos considerar cómo nos hacemos cargo de los ámbitos socioemocionales, en este caso, ¿cierto?, de los aprendizajes, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿cierto?, cómo nos hacemos también cargo de estas brechas, ¿ya? Y en ese sentido, la respuesta curricular al menos tiene que ver con cómo vinculamos objetivos de aprendizaje de años anteriores para desarrollar aprendizaje profundo o bien reactivar aprendizaje. Esto es fundamental y a la vez, ¿cierto?, comprende al desarrollo curricular y a la trayectoria de forma no necesariamente lineal, sino que también recursiva, ¿ya? Y eso también es fundamental para entender estos procesos, ¿cierto? Y también el reconocimiento de las diversas formas de aprender, de los diversos ritmos de aprendizaje, y de forma fundamental lo que queremos garantizar es el aprendizaje, ¿ya? Como bien señalaba Rodrigo, ¿cierto? El currículum entendido como trayectoria tiene que ver con esa trayectoria que cada individuo y cada sujeto tiene a lo largo de su escolarización, ¿ya? Y para eso, ¿cierto?, los diagnósticos, la información que recogemos nos permite reforzar esa trayectoria. No sé si alcanzamos a responder alguna otra, pero respecto de los planes de estudio, bueno, contarles que volvemos a los planes de estudio vigentes, vamos a proveer orientaciones para el trabajo de esos planes de estudio, fundamentalmente para resguardar aspectos como el caso de la asignatura de orientación, que teniendo pocas horas y teniendo objetivos de aprendizajes estratégicos, podamos situarlos, ¿cierto?, de forma mucho más protagónica, integrada y articulada en la estrategia de integración. Rodrigo, no sé si quieres complementar algo más. Si no, creo que estamos... Sí, no, pienso que ya estamos en la hora y que respondimos la mayoría de las preguntas que aparecieron ahí en el chat. No podemos responderlas todas, lamentablemente. Sí, de todas maneras, contarles que este webinar forma parte, ¿cierto?, de una estrategia de apropiación curricular, y vamos semanalmente a proveer otros espacios para seguir profundizando en temas que no podamos por el tiempo, ¿cierto?, reforzar, pero les invitamos, ¿cierto?, a visitar la página. Este webinar, ¿cierto?, tiene de base a un documento de gestión curricular que ya está disponible, que ya pueden consultar, que pueden empezar, ¿cierto?, a apropiarse de él, difundir también en sus comunidades educativas. Y por cierto, si vamos a ir viendo más documentos que están articulados y pensados entre sí como parte de la propuesta, ¿ya? No vamos a ir sumando cosas simplemente como en la lógica de un árbol de Navidad, sino más bien entender que esto, ¿cierto?, es una propuesta que está basada en la evidencia que hemos recogido y pensando, ¿cierto?, en el aprendizaje de todas y todos. Consultan ahí solo lo último respecto de dudas, mail y teléfonos para aclarar. Bueno, pueden consultar a través de las redes sociales de la UCE, ¿ya? Y a través de eso, ¿cierto?, nos redirigen a nosotros las consultas, ¿ya? Y permanentemente las periodistas de nuestra unidad están redirigiendo consultas, y ahí podemos seguir nutriendo ese proceso de apropiación. Eso, bueno, por mi parte muchas gracias por vuestra atención, por el interés, y bueno, los dejamos invitados, ¿cierto?, como señalaba Rodrigo, el próximo miércoles a las 5 de la tarde para trabajar directamente, ¿cierto?, gestión curricular y aprendizaje socioemocional. Eso, me aprovecho de despedir también. Muchas gracias por su atención, por su participación, por su interés. Esperamos que nos sigamos contactando a través de redes sociales. Visiten la página, ahí está la información para que puedan conversarla, dialogarla y distribuirla con sus compañeras y compañeros de trabajo. Muchas gracias.
Gracias, hasta luego. Hasta pronto.